Bueno, ahora voy a explicar el ejercicio 27 que me solicitaron con aceleración dependiente del tiempo. Acá donde se ve quizás más reflejado el uso de la herramienta matemática. En este tipo de ejercicios vimos en el ejercicio 26 más precisamente, les mostré cómo utilizar las derivadas, para qué nos servían. Y en este vamos a tener que utilizar el camino inverso. O sea, si para un lado derivábamos, para el otro lado vamos a tener que integrar. ¿Por qué derivábamos para pasar de posición a velocidad, velocidad, aceleración? Porque la velocidad es una variación en la posición respecto del tiempo y la aceleración es una variación en la velocidad respecto al tiempo. O sea, tenemos variaciones que cuando las llevamos el tiempo a cero, me aparece la derivada en el límite. Ahora, habíamos visto también que el área bajo la curva, esto ya lo saben ustedes mejor que yo de matemática, se encuentra integrando. Y es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Habíamos visto que el área bajo las distintas curvas que vimos representaba algo en el gráfico que cuando lo armábamos en tándem del lado de arriba, ¿no? Por ejemplo, si integrábamos la curva de aceleración me iba a dar la velocidad, si integrábamos la velocidad me iba a dar la posición. Así que bueno, vamos a empezar con eso. Lo que me dice es, una partícula se desplaza siguiendo una trayectoria rectilínea. Fíjense, no se confundan esta curva con que la trayectoria sea rectilínea. Esto me muestra cómo varía la aceleración respecto del tiempo. Para cada una de las siguientes expresiones de la aceleración, AT, de la partícula, encontrar la expresión más general para la velocidad dependiente del tiempo y la posición dependiente del tiempo. El primer caso es, la aceleración respecto al tiempo es igual a cero, donde A0 es una constante. O sea, directamente me dice que esto vale un número, un valor. Así que tendríamos que empezar hallando. Sabemos que el cambio en la velocidad es b menos b0. Entonces lo que vamos a plantear es lo siguiente. B menos b0 es la integral entre t0 y t, que t0 puede ser 0, eso depende del ejercicio. Y lo que vamos a integrar precisamente es la velocidad, pero a de t, yo acá tendría que haber puesto primero a en función de t diferencial t, aunque ya sabemos que a de t es a0. Y esto precisamente es una constante, por lo tanto si integro esto, únicamente como tengo el diferencial t, me va a aparecer t más una constante c, que como tengo los límites de integración, la constante desaparece cuando la evalúo. Entonces me va a quedar que b menos b0 es a0, t menos t0, que si paso el menos b0 para el otro lado sumando, me queda la segunda ecuación horaria del movimiento variable. Esta fue sencilla porque esto simplemente era una constante. Ahora tengo que integrar esta función para que me dé la posición. Entonces esta es un poquito más larga. Cuando planteo el integral, que es de todo esto, me encuentro con que esto es una constante, esto es una constante, esto es una constante y esta es la única variable. Acá tengo varias formas para proceder. Por ejemplo, podría hacer la distributiva con los integrales y tomar esto lo integro por un lado, cuando distribuyo esto lo integro por otro lado, distribuyo acá, esto lo integro por otro y lo único que tiene variable es este, que es lo que me va a hacer aparecer este término de acá. Como tengo que subir en un orden, me va a aparecer al cuadrado dividido 2. Ven que esto es como si lo hubiese separado en términos, y cuando hago b0 diferencial t, me aparece simplemente t porque b0 es una constante. Bueno, así con todos los términos, y obviamente me vuelve a aparecer c. Cuando evalúo, bueno, acá veo que c se va, y tengo que evaluar esta expresión en t y en t0. O sea, tengo que hacer toda la expresión evaluada en t y toda la expresión evaluada en t0 restadas una de la otra. Entonces me queda este choclo de esta forma. Como dije antes, acá c desaparece. Cuando empiezo a laburar con esto, empiezo de alguna manera a apilar todo lo que esté relacionado con el A0, que no deja de ser una constante, pero así puedo sacar factor común, me queda este término de esta forma, saco factor común un medio, para sacar factor común un medio, acá me aparece el 2, y acá tengo esta diferencia, ¿no? Que lo puedo expresar de esta forma. Así que esto que tengo acá expresado, paso el x0 sumando del otro lado, y me queda la ecuación horaria que también conocemos. No me estoy deteniendo mucho a explicar cada letrita, que si tienen alguna duda me la preguntan, porque quiero mostrarles los demás casos, pero en realidad está todo expresado y como van a tener el documento pueden mirarlo detenidamente. En el caso B ya me da
Ahora un coseno, esto es un poco más complicado. Sé que esto es una constante y omega también es una constante porque me lo estaban diciendo en el enunciado. Así que cuando vaya a hacer la integral, sé que esto es una constante, esto es una constante, para integrar me va a aparecer el seno y omega, que es la que acompaña a la t, me va a aparecer dividiendo, por eso lo tengo que expresar de esta forma, más c. Evaluando en t y en t0, me queda expresado de esta manera. Vuelvo a repetir, noten que tengo que evaluar todo esto en t y todo esto en t0, así que me aparece este término con t y este término con t0. ¿Qué es lo que dice acá? Si paso v0 para el otro lado sumando, me queda de esta forma y es la ecuación de la velocidad para este movimiento. ¿Qué tengo que hacer ahora? Integrar esta expresión. Vuelvo a plantear lo mismo. La velocidad no deja de ser otra cosa que la variación en la posición respecto del tiempo. Entonces cuando planteo la integral, me queda todo este choclo, diferencial t, entre t y t0. Ahora, puedo hacer lo mismo que antes. Pensarlo como términos independientes porque están sumando o restando. Esto, como es una constante, me va a quedar directamente con el diferencial t, me queda de esta manera. Cuando integro esto, vuelta a lo mismo, la única variable está acá, esto es una constante, recuerden eso. Cuando integro esta variable, me aparece menos coseno, cuando estoy integrando el seno, y este omega me vuelve a aparecer dividiendo, por eso me aparece este cuadrado que tengo acá. Y de este lado, como esto es una constante, digamos, piénselo si hago la distributiva, esto con esto y esto con esto, acá me aparece este término, cuando distribuyo, y este t0 es una constante, por eso me aparece por t, más c, como decía antes, evaluado entre t y t0. Cuando reemplazo me queda esta fórmula hermosa, muy chiquita, que tengo expresada acá. Un quilombo lindo, pero bueno, sale de resolver el integral en realidad. Y en el último caso lo que me plantea es que la aceleración vale este término que tengo acá, a por t al cuadrado, donde a es una constante. Así que la integral es sencilla, planteo b menos b0, la integral de a por t, o sea, esto es lo que vale a de t. Yo si hubiese hecho un paso más, tendría que haber puesto que la variación de b sobre la variación del tiempo, que es igual a la aceleración del tiempo. Esto es lo que capaz no expliqué mejor arriba. Cuando abro la variación de la velocidad me encuentro con esto, cuando abro la aceleración me encuentro con esto, y cuando paso el diferencial de t del otro lado me aparece acá. ¿Qué hago después? Aplico el integral. Entonces lo tengo que solucionar de esta forma. Cuando integro el diferencial de b me queda esto, y cuando integro la aceleración me queda esto. Quizás tendría que haberles escrito ese paso. Ahora resolviendo, sé que la única variable es t cuadrado, entonces me va a quedar de esta forma y me va a quedar al cubo, porque subo un orden, dividido 3, más c. Como siempre, cuando evalúo, me queda de esta forma. Reemplazo t y t0 en t3 y los tengo que restar. Cuando despejo b, paso b0 del otro lado, me queda expresado de esta forma. Cuando voy a integrar la posición, me va a quedar de esta forma, x menos x0, acá voy a poner lo que vale b de t, me va a quedar de esta manera, y resolviendo, fíjese que esto vuelve a ser una constante, como si lo trato, como decía antes, con la distributiva, me queda por t, porque era una constante. Cuando hago la distributiva entre esto y esto, tengo que subir en un orden el t3, me queda a la cuarta, eso es lo que tengo acá, dividido 4, 4 por 3 es 12, es lo que tengo acá. Y este término por este término, como son todas constantes, me queda multiplicado por t. Eso evaluado entre t y t0 con la constante. Por lo tanto, al final me va a quedar esto que tengo acá. Ahí está el choclo. Y ahí está resuelto. Ven cómo voy aplicando integrales. En el ejercicio anterior hacíamos todo con derivadas y acá simplemente hicimos el camino contrario.